delegado de RVD Press y director de Miradas Viajeras Magazine aquí en esta casa en Negocios Televisión. IAG es el segundo valor más castigado. El sector turístico mira mucho a lo que está sucediendo, lo que está pasando en Ucrania. ¿Cómo está el sector, Fernando? Hola, buenos días. Bueno, déjame que te haga una pequeña reflexión inicial. Con el estallido de la guerra y con el estallido de este conflicto, que como tú bien decías, evidentemente es una guerra y esto no lo podemos obviar, se produce lógicamente un aspecto determinante y es esa subida de precios en la energía que tienen que ver mucho con el gas, con el petróleo y, ojo, también con los cereales. Recuerda que cuando ya estalló el conflicto de Crimea, los precios del maíz, por ejemplo, subieron un 20%, puesto que España es un gran importador de cereales de Ucrania. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque si además a esto le sumamos que va a haber una subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo respecto a los países con más deuda, y España es uno de ellos, toda esta confluencia de situaciones va a afectar de una forma directa al sector turístico. ¿Por qué? Porque evidentemente el crecimiento que se va a producir ya se está produciendo, pero con este conflicto se van a aprovechar evidentemente las empresas. El incremento en precios que va a haber en el petróleo y en las energías evidentemente va a afectar a sectores como por ejemplo los hoteles, como por ejemplo las líneas aéreas, o como por ejemplo algo de lo que no se está hablando y que es fundamental, que son los cruceros. Fíjate, hablabas de las emisiones cero, ¿no? De esta aerolínea que en el 2050 quiere que sean emisiones cero. Bueno, el sector de los cruceros, que ha sido uno de los grandes damnificados en la crisis del COVID-19, lleva mucho tiempo trabajando precisamente para las emisiones cero. Lleva muchísimo tiempo hablando del uso del gas y de la erradicación de los combustibles para que sus barcos sigan navegando por el mundo. Imagínate ahora, con esta guerra, con este conflicto y con el crecimiento de los precios, lo que puede incidir directamente en lo que es la movilidad de los barcos. Hace un momento tú dabas la noticia precisamente del grupo IAG. Obviamente, en estos momentos va a haber una recesión clara de lo que es la operatividad de las líneas aéreas y, evidentemente, una crecida muy significativa de los precios del petróleo. Esto va a incidir directamente en el precio del billete aéreo. Pero es que además, y con esto termino, hay una cosa que es fundamental, que siempre digo, me habrás escuchado en Negocios Televisión decirlo muchas veces, en Miradas Viajeras, y es que los dos aspectos fundamentales para viajar y para que el turismo se recupere son la confianza y la seguridad. Cualquier conflicto bélico, evidentemente, rompe estas dos premisas y hace que se retraiga muchísimo el deseo de moverse, porque la inseguridad, evidentemente, hace que el viajero no prevea salir fuera de las fronteras. Es verdad que de lo que estamos hablando y de los países en los que se está produciendo el conflicto, que si bien es cierto ya lo vemos en Europa, porque otros conflictos en Asia que se han producido, o en África, quizá los vemos un poco más lejos, ¿no? Pero este ya está en Europa y ya está la OTAN por medio. Eso quiere decir que evidentemente lo vemos más próximo, pero aún así la franja territorial geopolítica donde se está produciendo parece que nos queda todavía un poco más lejos. En el momento que Alemania o que Reino Unido, dos países que sí que dependen del gas de Ucrania y de Rusia, empiecen a entrar de una manera directa en este conflicto, evidentemente las ganas de viajar y los viajeros se van a retrotraer. Y eso nos va a afectar a España directamente, porque precisamente los dos mercados más importantes y más maduros como emisión de viajeros hacia nuestro país es Reino Unido, Alemania e Italia, junto con Francia. Es decir, quieres decir que también compañías hoteleras van a estar dañadas, porque ahora mismo, por ejemplo, en bolsa es IAG el gran castigo. Meliá está, llevándolo de la manera que se pueda, pero entonces lo que quieres decir es que en territorio nacional, no precisamente en hoteles fuera, sino aquí en propio territorio nacional, pues Baleares, entiendo, Costa de Levante, esa llegada de turistas rusos se puede ver dañada, y también británicos. No, absoluto. La movilidad de ruso se va a ver dañada inmediatamente, pero ya no solamente a Baleares o Canarias, es que también todo nuestro Levante y Andalucía, sobre todo Marbella, son destinos
en los que el turista ruso siempre ha estado presente. Costa Brava, Girona, por ejemplo, es una de las mecas para el turista ruso. No va a venir, lo tengo claro. Pero ojo, José Antonio, fíjate, he estado viendo los datos de la bolsa y líneas aéreas, cruceros y cadenas hoteleras llevan una semana de caída permanente en Wall Street. Quiero decir con esto que Meliá se puede estar manteniendo precisamente porque su planta hotelera también tiene mucho que ver en nuestro país y no se va a ver afectado, porque nuestro país no se va a ver afectado inicialmente por este conflicto, pero sí que es cierto que a nivel mundial, a nivel estratégico, y las grandes compañías ya se están viendo repercutidas en bolsa. Hay unas caídas generalizadas, como bien habéis contado en Negocios Televisión, de la bolsa y de esas empresas, por ejemplo, un Marriott, cadena hotelera a nivel mundial, o por ejemplo Royal Caribbean, o por ejemplo las grandes y las macrocorporaciones crucerísticas han tenido unas caídas de más del 27% en la bolsa. Eso significa que evidentemente va a repercutir también a las empresas españolas, sin lugar a dudas. Mercado ruso, entonces en el punto de mira, ¿qué se puede hacer o qué pueden hacer las compañías españolas porque no hay mucho espacio para virar a otro mercado que pueda suplir a un mercado como el ruso? ¿Hay alguna opción que se pueda plantear incluso desde el gobierno para intentar atraer a turistas desde otra parte del mundo? ¿Qué se puede hacer? Fíjate, me parece una pregunta inteligente, pero esto viene como consecuencia de una estrategia. Esta pregunta, la respuesta a esta pregunta es una estrategia que venimos trabajando desde hace ya muchísimos años. Gracias a Dios, el mercado ruso para España no es un mercado significativo en cuanto a la emisión de viajeros respecto a mercados ya muy maduros como Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, incluso Portugal. Los rusos, generalmente en España, lo que han hecho ha sido invertir en segunda residencia. Te contaba antes Costa Brava, Girona, todo el levante español y todo el sur de Andalucía. ¿Qué ha pasado? Que el mercado ruso se ha ido retrotrayendo en la inversión inmobiliaria y por lo tanto también se ha ido retrotrayendo en su viaje hacia España. Porque, ojo, como ellos compraban un montón de viviendas en España como segunda vivienda, también para blanquear dinero en muchas ocasiones, al final cuando venían a España el gasto que hacían era mínimo, porque obviamente no utilizaban transporte, no utilizaban supermercados, no utilizaban restaurantes, no utilizaban hoteles, porque ya tenían una segunda residencia. Por lo tanto, el mercado ruso nunca ha sido una prioridad para el turismo español. Aquí hay una derivada, José Antonio, muy importante, que lo habéis comentado, lo acabas de decir tú hace nada antes de esta conexión, que es China. China, evidentemente, es un aliado claro de Rusia, va a apoyar claramente a Rusia, evidentemente por los intereses que le confrontan con Estados Unidos, lógicamente, y el mercado chino sí que es muy importante para España. Aquí hay una derivada que nadie ha contado y que realmente sí que es determinante para el comportamiento de la llegada de esa tipología de viajero a nuestro país, que por otra parte están atacándola todas las comunidades autónomas y nuestro país como marca turística. Me preguntabas, ¿qué se puede hacer? Evidentemente, esto es una carrera de medio y largo plazo que se está trabajando desde hace mucho tiempo. Hay mercados maduros que son los que hacen que esos 85 millones de visitantes, récord absoluto en el 2019, que llegaron a España, siga produciéndose, como son, te decía, Alemania, Inglaterra, Reino Unido, Francia e Italia. Pero es verdad que luego se ha trabajado otros países, como son, por ejemplo, los nórdicos, muy importante, y luego también fundamental Latinoamérica. Ahí es donde yo creo que en estos momentos hay que seguir poniendo el foco, primero, por unas cuestiones culturales, por cuestiones idiomáticas y por cuestiones de tendencia viajera. Muchas veces Latinoamérica lo dejamos de lado y, sin embargo, creo que son mercados que hay que atacar de una manera clara, con una estrategia clara y que realmente tienen puesto el foco en España como un lugar donde todos los subsectores del sector turístico se dan y, por lo tanto, colman las experiencias y exigencias del viajero latinoamericano. Muchísimas gracias, Fernando Balmaseda, director de Miradas Viajeras. Mañana te veremos aquí también en Negocios Televisión con todos los detalles. Sector turístico. Buen día, si se puede. Buen negocio.